Tardes, comunidad de Elco. Vamos a empezar la reparación de un semieje, de un eje trasero de una Nissan MT-3000. Aquí tenemos de dos partes, vamos a hacer uno. Él presenta un desgaste fuerte en las estrías, muy seguramente se está pelando en el planetario. Este otro tuvo una fractura por el lado del plato, pero las estrías están en excelentes condiciones. Vamos entonces a tomar una medida para hacer el corte. Este es el mismo largo. Y vamos a hacer el corte, podemos hacerlo aquí. Marco con una tiza industrial hecha de piedra caliza. Y vamos a proceder a hacer el corte con oxicorte. Vamos a encender vamos a hacer un chaflán en flecha. Ahora tomemos la otra parte. Hacemos también un chaflán forma de flecha. Ahora vamos a pulir para quitar esa escoria, ese producto del corte.
Ahora vamos a usar un tramo de ángulo para hacer esa primera alineación. Es un ángulo grueso, tiene calibre de 1/4 por 1,5 pulgadas. Enfrentamos el chaflán lo tenemos ubicado en el ángulo. Como la superficie y el diámetro del eje es uniforme, nos da esa primera alineación. Voy a puntear esa primera alineación con MIG, soldador MIG. Aquí tenemos cómo se ve el chaflán en forma de flecha. Ahora vamos a colocarlo en 2 tramos de ángulo que tengo con unos punteros. Estos tramos de ángulo nos facilita ir revisando la alineación de esta soldadura. Estos ejes regularmente en sus puntas tiene, como pueden ver, un centro, tanto en el plato como en la punta. Aquí a este extremo tengo un tornillo de 5/8 rosca fina, igual con una punta, para poder graduar, que no me quede suelto, que quede girando sin que oscile porque está suelto. Ahora, en el proceso de soldadura, coloco un puntero, también hecho con un tramito de ángulo y unas tuercas, para ir analizando la alineación durante el proceso de soldadura. Voy a ubicarlo a donde estamos haciendo la pega. Y por ejemplo, aquí ya nos empezamos a dar cuenta, ¿sí?, por la luz en el proceso de giro, donde debemos alinearlo. Por ejemplo, aquí cerramos la luz entre el puntero y el eje, le damos la vuelta y aquí aumenta, quiere decir que esta parte está alta. Le damos un golpe a donde está alta para disminuir esa luz. Aquí, por ejemplo, tengo otra tuerca soldada. Me sirve de freno para que cada vez que esté haciendo el acercamiento no se mueva el tornillo. Que se puede mover fácilmente por los mismos golpes. Estas primeras alineaciones son muy importantes. Voy a hacer un puntico aquí para ir dándole un poco más de firmeza.
Está lloviendo, ustedes disculpan el sonido de la lluvia. Voy a empezar a aplicar el electrodo 7018. Este electrodo lo estamos aplicando con un equipo de soldar marca Gladiador, una maleta inversora de 220 amperios. En estos inicios siempre es muy importante estar revisando cómo va la alineación. Voy a limpiar con la pulidora esa soldadura que ya hemos aplicado. Para cerciorarnos de que la presencia de porosidad es nula. Nuevamente voy a hacer una aplicación, pero con el soldador MIG. El primer proceso es un proceso de paciencia, ¿sí? De cogerla con calma, no desesperarse. Y tomar buenas decisiones. Vamos a limpiar soldadura. Bueno, aquí podemos ver que ya estamos girando y la alineación está en un 95%. Es una luz muy, pero muy mínima la que está presentando. Voy a soldar en esta parte de arriba.
Vamos a aplicar ahora este cordón hacia arriba. Con el mismo proceso de soldadura nos ayudamos para ir alineando, porque a medida que echamos soldadura, se nos vuelve un poco más difícil. Es correcto, ya lo llevamos muy bien. Seguimos aplicando 70-18 de 1/8. Aquí hicimos una soldadura todo alrededor. Espectacular. La misma soldadura se encarga en el proceso, con el proceso de contracción de desalinearlo, pero es lo que debemos hacer, estar muy atentos para volverlo a colocar en su punto. Limpiamos. Y seguimos aplicando 70-18. Espectacular.
Voy a bajarle un poco el amperaje. En el momento lo tenemos en 125 amperios. Como ya el cordón se presenta un poco más ancho, voy a empezar a hacer un cordón en uno de los bordes. Excelente. Seguimos en el proceso de aporte de soldadura. 70-18. Ahora voy a aplicar al borde opuesto. Bueno, ya en esto, aquí lo estaba bien alineado. Ya en estos momentos nos queda mirar qué posible vacío hay para que en el proceso de pulido no quede el hueco.
Correcto. Vamos a mostrarles cómo llevamos la alineación. Pueden ver, la luz está en un solo punto, alineado, soldado y alineado. Vamos ahora al proceso de pulido para terminar. Voy a darle la última terminación del pulido con un disco flap de 7 pulgadas. Y como última parte del proceso, vamos a colocarlo en un proceso de revenido. Este proceso de revenido lo hacemos con un recipiente que contiene cal. Lo calentamos y luego de calentarlo lo colocamos en la cal para que su proceso de enfriamiento sea lo más lento posible y las características del material no cambien de una manera brusca. No vaya a quedar, como llamamos, el material cristalizado, y al estar cristalizado se puede romper muy fácilmente.
lo tenemos en buen color. Abrimos la cavidad donde lo vamos a insertar. La cal, su función es que esta parte donde aplicamos la soldadura, su enfriamiento sea lento. Cuando dejamos estas soldaduras a la intemperie, a este mismo aire que respiramos, este mismo aire sirve como disipador de calor e increíblemente lo enfría, acelera su enfriamiento. Así evitamos con este proceso, un proceso de revenido, que vaya a cristalizarse, endurecerse, y al estar mucho más duro, es mucho más frágil. Muchas gracias, comunidad de Elco, por acompañarme en el proceso de la reparación de un semieje, de un eje trasero, de una Nissan MT-3000. Gracias a todos, nos vemos en otro video.